Tras la caída de Leónidas, Grecia se sume en la oscuridad. Jerje, ahora un dios rey, lidera un ejército imparable tras la traición de un jorobado que permitió la victoria sobre los 300 espartanos. Sin embargo, la guerra comenzó hace años, cuando Dario intentó conquistar Grecia, y fue derrotado por Temístocles, quien dejó con vida a su hijo, Jerje. Con la ayuda de Artemisa, una letal comandante persa, Jerje busca venganza. Temístocles, por su parte, intenta unir a Grecia, pero los espartanos rechazan su oferta. Artemisa derrota a los griegos en una batalla épica, pero Temístocles sobrevive. Finalmente, la reina espartana aparece con una flota para derrotar a Artemisa. La victoria griega es solo el principio, pues la verdadera batalla contra Jerje está por comenzar. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Jerje? Tuvo una aplastante derrota en la batalla de Salamina. El gran rey persa Jerjes I, el gobernante del vasto imperio persa, tuvo que enfrentar una realidad dolorosa. La resistencia griega era mucho más fuerte de lo que esperaba. Su sueño de conquistar Grecia y someterla bajo el dominio persa se había desvanecido en el caos de las llamas de sus barcos destruidos. Tras la derrota, Jerjes abandonó la campaña militar en Grecia y emprendió su regreso a Persia. La pérdida de la batalla naval lo había dejado humillado. A pesar de haber contado con un ejército imponente, las astutas estrategias de los griegos liderados por Temístocles habían cambiado el curso de la guerra. Jerjes confió el mando de sus fuerzas terrestres a su general Mardonio, esperando aún una victoria sobre los griegos mientras él regresaba a su hogar. Jerjes no regresaba para rendirse. Desde la seguridad de su trono en Persépolis, continuaría apoyando la invasión, mientras Mardonio permanecía al frente de las fuerzas persas en Grecia. Un año después, los persas enfrentaron a los griegos en la decisiva batalla de Platea. Cuando Mardonio finalmente ordenó el avance, fue una escena de caos y violencia. La caballería persa, conocida por su velocidad y destreza, lanzó ataques contra las líneas griegas, pero se encontró con una feroz resistencia. Los hoplitas espartanos, con sus pesadas lanzas y armaduras, formaron una falange impenetrable que repelía una y otra vez los ataques persas. Por su parte, los arqueros persas, famosos por su lluvia de flechas, intentaban desgastar las filas griegas, pero los escudos grandes y pesados de los hoplitas los protegían eficazmente. Cuando las fuerzas persas avanzaron, confiadas en su número, los griegos lanzaron un contraataque masivo. Espartanos y atenienses lucharon codo a codo, golpeando con fuerza devastadora. En el punto álgido de la batalla, Mardonio, montado en su caballo, se lanzó al frente de su ejército, dispuesto a motivar a sus hombres con su valentía. Las tropas persas, inspiradas por su liderazgo, lucharon con una determinación renovada, tratando de romper las líneas griegas. Sin embargo, en medio del caos, Mardonio fue golpeado por una lanza espartana, y su caída provocó el desmoronamiento de la moral persa. Con la caída de Mardonio, el ejército persa se fragmentó. La victoria griega en Platea no solo fue militar, sino también simbólica. Marcó el final de la amenaza persa sobre Grecia y aseguró la supervivencia de las ciudades-estado griegas. Los espartanos y los atenienses, junto con sus aliados, emergieron como los grandes defensores de la libertad frente a la tiranía del imperio persa. El campo de batalla de Platea quedó cubierto de cadáveres y restos de armaduras persas, mientras los griegos, agotados pero victoriosos, celebraban su triunfo definitivo sobre el invasor. La épica de Platea se convertiría en un símbolo de la unidad y la valentía de los griegos, frente a uno de los imperios más poderosos de la historia. Con esta derrota, los persas no solo perdieron la guerra, sino también la influencia política en la región. Jerjes ahora enfrentaba a un imperio que comenzaba a mostrar signos de desgaste tras años de conflictos. A su regreso a Persia, Jerjes centró su atención en la consolidación interna del imperio. Durante su reinado, supervisó importantes proyectos de construcción,
como la expansión del Palacio de Persépolis y otras obras monumentales que simbolizaban el poder y la riqueza de su imperio. Sin embargo, a pesar de estos logros, su imagen en la historia siempre estaría marcada por su fracaso en Grecia. Mientras Jerjes disfrutaba de una vida rodeada de lujos y poder, dentro de su corte comenzaban a gestarse tensiones y conspiraciones. En el año 465 a.C., Jerjes fue traicionado en su propio palacio, víctima de una conspiración interna. Artabano, uno de sus principales consejeros y varios miembros de su guardia real, orquestaron la traición. Su derrota provocó una crisis en la corte persa, pero la conspiración no tuvo éxito en tomar el control. Finalmente, su hijo Artajerjes I logró ascender al trono tras derrotar a los conspiradores. La derrota de Jerjes marcó el fin de su reinado, pero su legado tanto de grandeza como de fracaso perduraría en la historia de Persia. Aunque Jerjes no logró someter a Grecia, su impacto en la historia persa fue profundo. Bajo su mandato, el imperio persa alcanzó su mayor extensión territorial y su corte se convirtió en símbolo de poder y esplendor. Sin embargo, su derrota en Grecia empañaron el final de su reinado. La historia de Jerjes es un recordatorio de la naturaleza fugaz del poder y cómo, incluso los más grandes imperios, pueden tambalear ante la resistencia de un pueblo decidido.